vengan a ver. Ok, voy a empezar, ¿no? Para que la gente ya se instale. Tengo el mucho gusto de presentarles al doctor Edgardo Cañón Tapia, que nos está visitando del Centro de Estudio de CICC, ubicado en Ensenada. Y Edgardo ha trabajado de manera extensa sobre procesos volcánicos, y en particular ha desarrollado la técnica de estudio de anisotropía magnética en lavas y diques, y nos va a presentar hoy el resultado de sus trabajos más recientes, en este caso sobre los detonadores, perdón, no sé muy bien en español, de erupciones volcánicas. Entonces, adelante. Bueno, pues gracias por la invitación, por permitirme venir a compartir algo de lo último que he estado haciendo. No tiene nada que ver con anisotropía de susceptibilidad magnética, es algo total y absolutamente diferente. De hecho, la plática de hoy y la de mañana de alguna manera están relacionadas, o el origen de esto tiene que ver con una pregunta muchísimo más amplia que tiene que ver con volcanismo monogenético y poligenético. La relación con esa pregunta creo que es un poco más evidente en la plática de hoy. La relación es un poco menos evidente en la plática de mañana, pero de todas maneras está ahí. Y de todas maneras en ambos casos es algo que resulta ser totalmente diferente. Son vertientes totalmente diferentes que en un momento determinado se fueron dando conforme se fue dando la investigación, pero cada una de ellas es bastante interesante, me parece, y puede llegar a aportar un poco respecto a el entendimiento de los sistemas volcánicos. En términos de cámaras magmáticas, modelos analíticos de rupturas de cámaras magmáticas, pues hay varios en la literatura, de hecho a lo mejor hay muchísimos más de los que quisiéramos. Todos van a requerir algún tipo de simplificación, todos tienen condiciones especiales que se tienen que satisfacer para que las ecuaciones que describen el modelo sean válidas. Algunos de estos modelos que hay en la literatura no son autoconsistentes, y ese es un problema particularmente severo al momento de hacer ciertos cálculos. Y es algo que vamos a ver a lo largo de la plática de hoy. Y una cosa muy importante que sí quisiera enfatizar de entrada es que ninguno de estos modelos analíticos debería de ser usado para predecir el comportamiento de un volcán en particular. ¿Por qué? Porque estamos haciendo simplificaciones que muchas veces son a lo mejor demasiado grandes. Entonces sirven como en un momento determinado para establecer umbrales máximos o mínimos que puedan tener validez general, eso sí sirve, para eso sí sirve. Pero si queremos hacer un comportamiento o una predicción específica de un caso concreto, creo que es muy difícil que lo podamos llegar a conseguir con modelos analíticos. Para eso existen modelos numéricos, entonces en ese sentido los modelos analíticos también pueden servir como puntos de referencia para calibrar los modelos numéricos que en un momento determinado ya permiten incorporar una mayor complejidad que puede ser un poco más afín a la realidad. Ahora, algunas definiciones en cuanto a lo que vamos a hablar, precisamente para podernos poner de acuerdo en cuanto a qué son las simplificaciones que se están haciendo. La formación de fracturas extensionales marca el final de un equilibrio mecánico de una cámara magmática. Esta definición puede ser controversial o no. Cuando hablan acerca de equilibrio mecánico puede uno pensar que algo que está en equilibrio está variando y está fluctuando dentro de ciertos límites. Puede llegar a haber una serie de discusiones, algunas de ellas un tanto cuanto filosóficas respecto a qué es lo que estamos haciendo, pero para efectos de normalmente hablar acerca de ruptura o estabilidad de cámaras magmáticas, podemos pensar en un evento único que sería una fractura extensional. También se puede llegar a hablar acerca de que hay fracturas tensionales, que no siempre va a haber fracturas extensionales que afecten a las cámaras magmáticas, pero normalmente si vamos a tener evacuación de líquido o de material líquido de la cámara, entonces vamos a necesitar crear espacio, y ese espacio generalmente se va a tener que dar a través de crear algún tipo de fractura extensional. Una fractura de slip simplemente puede llegar a generar debilidad en la roca, pero si tenemos las condiciones de compresión no vamos a poder
sacar ese material a fin de cuentas. Entonces, digamos que simplemente hablando acerca de estas simplificaciones que se tienen que hacer, esta es una de ellas. Otro aspecto que es importante es que saber o entender qué es lo que es el esfuerzo, el tensor de esfuerzos. Si hay algún sismólogo aquí, creo que eso lo sueñan, hasta en la sopa lo ven, por todos lados. Pero en el caso de vulcanología también es muy importante, y en algunos casos parecería sorprendente que tuviera uno que hablar acerca de esto, pero el esfuerzo, siendo la respuesta interna de un material ante las fuerzas externas aplicadas sobre superficie, esto es algo que es sumamente importante y a veces se pierde de vista. Muchas veces se pierde de vista de que estamos teniendo necesidad de darnos cuenta y de tener muy claro cuáles son estas fuerzas externas que están aplicadas en la superficie de un cuerpo para poder determinar el tensor de esfuerzos propiamente. Entonces, en ese sentido, la geometría 3D de las superficies reales, por cierto, puede llegar a ser muy importante. Evidentemente podemos calcular el tensor de esfuerzos dentro de un cuerpo, pero en un momento determinado eso ya es la parte intrínseca del material, y eso ya responde a la cuestión, a la parte material, es inherente al material. Ahora, otra confusión que se ha dado en algunos de los modelos analíticos de ruptura de cámaras magmáticas es confundir la presión como un esfuerzo. Evidentemente están relacionadas, pero vamos a entender a la presión como una medida de fuerza por unidad de área. En ese sentido, la geometría tridimensional del cuerpo en el cual estamos hablando es totalmente irrelevante, no tiene ningún tipo de relación. Se pueden utilizar superficies imaginarias y a fin de cuentas está representado por un escalar. Y esta parte resulta que es operacionalmente importante porque no podemos generalmente sumar una presión a un tensor de esfuerzos así tan abiertamente o tan directamente. Sí se puede hacer, pues, pero hay que tener siempre consciente de que puede llegar a dar algunos resultados un tanto cuanto anómalos. Entonces, teniendo eso en cuenta, algunas prácticas erróneas en modelos ya publicados, bueno, se considera que la presión es un esfuerzo en un medio que no sea un líquido en reposo. Eso también es parte de un cierto problema. Tenemos que la presión es parte de una abstracción del tensor de esfuerzos, que se puede llegar a considerar como exactamente lo mismo, siempre y cuando tengamos un líquido en reposo. Pero si tenemos un sólido, en el sólido siempre va a haber un tensor de esfuerzos que está inherente y que no necesariamente va a ser representado por la presión. Y las diferencias, de hecho, pueden llegar a ser sustancialmente grandes. Si no lo fueran así, este edificio se nos estaría cayendo. ¿Por qué? Porque la presión que tenemos en esta parte de aquí es considerablemente grande y, sin embargo, este edificio, por lo menos a las escalas de nuestra vida, no se está colapsando, no se está viniendo hacia la parte vacía que en un momento determinado tenemos. Entonces, esa capacidad es algo importante. Y un sólido, aun y cuando esté en reposo, cuando hablamos acerca de la presión no necesariamente va a ser lo mismo que el esfuerzo. Otra práctica que muchas veces se da en estos modelos es separar el tensor de esfuerzos en sus partes isotrópica y nunca supe muy bien si en español se dice deviatórica o desviatórica, si la regué ahí, perdón por la falta ortográfica, pero en todo caso la parte isotrópica y la parte anisotrópica es que en un momento determinado tenemos, esto es válido desde una perspectiva matemática, por supuesto, pero al momento de hacer esa separación, mucha gente de repente parte de utilizar y se enfoca únicamente en ver esto de aquí y se olvida de esta otra parte de aquí. Ahora, por necesidad, en el momento en el cual nos enfocamos y tenemos un tensor de esfuerzos real y después lo descomponemos en estas dos partes, este de aquí necesariamente va a tener una parte extensional y una parte compresional, por simple necesidad matemática. Entonces, simple y sencillamente, al momento de tener esto de aquí y olvidarnos de esta parte de acá, se hace mucho énfasis en la parte de extensión, que no necesariamente es la que vamos a tener siempre que considerar como un umbral. Entonces, esa parte también es importante y ha sido una práctica bastante común en muchos de estos modelos. Bueno, precisamente lo que decía, la parte desviatórica siempre tiene la componente compresiva y extensiva. Y por otro lado, otra práctica inconveniente es relacionada con el vector de tracción, que requiere información respecto a la orientación de una superficie imaginaria. No es enteramente equivalente a una presión,
Y de hecho, esta idea de este vector de tracción es lo que llevó al desarrollo del concepto del tensor de esfuerzos como tal. Entonces, tampoco hay que confundir todas esas cosas. Y en cuanto al esfuerzo litosférico, tenemos que el esfuerzo litosférico se mide indirectamente al medir la deformación experimentada. En realidad no medimos directamente el esfuerzo litosférico. Siempre va a haber una relación dada entre deformación y esfuerzo, que es la que vamos a estar suponiendo. Y hay varios modelos. No hay un modelo único para medir el esfuerzo litosférico. Uno de esos, un modelo extremo, es algo que se propuso hace ya muchísimos años, más de 100 me parece, por ahí hay. El modelo de Hem, en el que dice que el esfuerzo vertical es igual al esfuerzo horizontal máximo, es igual al esfuerzo horizontal mínimo. Y este estado de esfuerzos es más o menos aproximado y válido si lo consideramos en tiempos geológicos. Podemos llegar a pensar que deformaciones del manto, por ejemplo, pueden llegar a cumplir con esta relación, entonces no es tampoco tan problemático porque aquí las escalas temporales son importantes. Pero pensando en términos del fenómeno volcánico, esta relación no necesariamente va a cumplirse, y en todo caso es un modelo de esfuerzo litosférico que debemos de tomar en cuenta. Hay otros modelos de esfuerzo litosférico, uno en particular que es como la otra pota propiamente, es un modelo biaxial en el cual tenemos el esfuerzo vertical va a ser 3 veces el esfuerzo máximo horizontal. Y hay algunas otras, en particular una que es un tanto cuanto conveniente, diría yo, que está entre estas dos cotas propiamente, relaciona una propiedad del material que es el coeficiente de Poisson, y ese coeficiente de Poisson dice que entra en la relación de los esfuerzos en la medida en la que el esfuerzo horizontal máximo es igual al esfuerzo horizontal mínimo, pero nos dice que es igual a este factor K, coeficiente de esfuerzo lateral, multiplicado por el esfuerzo vertical. Entonces, esta parte de aquí es conveniente porque al momento de poner este coeficiente de Poisson, que es una propiedad del material en sí mismo, podemos llegar a calcular un esfuerzo litosférico más o menos adecuado. Ahora aquí, si hacen matemáticas más o menos rápido, se dan cuenta de que para que este coeficiente sea 1, si esto es 0.5, que sería el caso de un líquido newtoniano, entonces aquí tenemos 0.5, entre 0.5 este es 1, y en ese caso esta condición se convierte en esta condición de acá. Pero nuevamente eso nos lleva al hecho de que cuando ese coeficiente, la única posibilidad en la cual tenemos de que esto sea cierto, es un líquido, y es un líquido en reposo, que nos habla acerca de este coeficiente. En cualquier sólido este factor va a ser diferente de 0.5, de hecho va a estar entre 0.2, 0.3, o lo que sea. Entonces, en ese sentido nos vamos a ir acercando un poco más a esta condición de aquí. Okay, la parte de las matemáticas. Ahora, en cuanto a las cámaras magmáticas, ¿realmente cuántas superficies hay que considerar? Hablo acerca de superficies reales. Bueno, esta es obviamente una super simplificación. Esta es una cámara magmática, y entonces tenemos que esta, que es la interfase entre la parte donde está el líquido, la parte donde está el sólido, la roca encajonante, tenemos una serie de fuerzas que están actuando sobre la superficie de esta cámara. Entonces aquí, si consideramos esto, hay que tomar en cuenta esta sería la superficie externa propiamente de lo que está, siempre y cuando consideremos el esfuerzo aquí adentro. Pero si estamos nosotros interesados en calcular el esfuerzo que está aquí afuera, en realidad tenemos dos superficies. Tenemos una que es esta, que es la superficie de la cámara magmática, o la interfaz entre la cámara magmática y la roca encajonante, y cualquier material que esté aquí, en realidad está ejerciendo una fuerza en esta dirección. Y eso es parte de lo que va a estar necesariamente contribuyendo al esfuerzo en esta parte de aquí. Pero también necesitamos otro juego de fuerzas aplicadas a superficies externas. Una de ellas es evidentemente la superficie, que esa siempre la podemos pintar muy fácilmente, y hay otras que, siendo muy lejanas, muchas veces a lo mejor las podemos llegar a deshacernos de ellas, pero que en este caso, si queremos tener claro qué es lo que pasa conceptualmente, necesitamos darnos cuenta de que existen estas otras superficies externas. Entonces, en este caso en particular, para calcular cualquier esfuerzo dentro de la roca encajonante, necesitamos considerar este juego de superficies reales,
sería la superficie de toda la Tierra, si quieren verlo así, y esta otra superficie que es la interfaz entre la cámara magmática y la roca encajonante, cosa que no siempre se ha hecho. Normalmente se piensa en este caso nada más. Y al momento de calcular el esfuerzo en la interfaz, en realidad no nos podemos deshacer de ninguna de estas superficies. Entonces, lo que tenemos que considerar son estas fuerzas de superficie, la distribución de esas fuerzas de superficie en todos los casos. Y eso es lo que a veces hace que sea un poco complicado el cálculo propiamente, porque a fin de cuentas, muchos de los modelos analíticos están basados únicamente en este modelo conceptual, aún sin darse cuenta, y quizá en algunos casos piensan en algo como esto en cuanto a la influencia de esta parte de aquí, y esto se considera como una constante que está siendo ejercida de manera uniforme por todos lados, cosa que tiene sus bemoles, por supuesto. Es el lugar donde estás calculando el esfuerzo. Entonces es simplemente para decirnos, si yo calculo esto aquí, en este caso en particular, lo que estaría fuera es decir, este punto correspondería a un puntito aquí. En este caso en particular, esto de aquí ya vendría a ser un tanto cuanto irrelevante, o lo puedes meter matemáticamente, lo podrías considerar como esto de acá, esto de aquí sería el equivalente a la suma de lo que vas a estar teniendo aquí propiamente. Entonces simplemente para mantenerlo, el punto de referencia de que es importante en dónde estás haciendo el cálculo. No nada más el sistema en general, sino en dónde estás haciendo el cálculo es la relevancia física de lo que estás teniendo que mantener. Entonces, algunas cosas, por ejemplo, la forma general de la cámara magmática, bueno, y esta es una de las confusiones más comunes que hay en diferentes modelos, no es lo mismo una esfera que un túnel, propiamente. Y en la literatura eso se conoce como, esto del túnel es más bien como un hoyo, pero en realidad es un túnel, geométricamente es un túnel. Y entonces parte de lo que sucede y la confusión de alguna manera estriba en el hecho de aquí, esto es tridimensional, una visión tridimensional, esta es la superficie, los ejes para referencia, el eje vertical, X y Y estos son secciones transversales a lo largo de los ejes que están marcados. Entonces si yo tomo en cuenta una sección de tanto del hoyo como de la esfera, lo azul como lo rojo, pues en este caso en particular sí, la sección transversal es un círculo, entonces no tengo absolutamente ningún problema. Y puedo hacer el cálculo en 2 dimensiones muy tranquilamente, y en este caso sí podría llegar a decir que son enteramente equivalentes, lo que quiera que yo haga de mi tensor de esfuerzos. Pero si en un momento determinado resulta que yo me voy moviendo propiamente en esta dirección y tengo una sección D', D propiamente, ahí ya vemos que la sección transversal no es exactamente la misma, y ahí sí ya depende de si estoy calculando esto en una cámara esférica o estoy calculándolo en una cámara con la geometría de un hoyo, algún cilindro particularmente alargado. Entonces aquí ya empieza a haber una cierta diferencia, y por supuesto esa diferencia es máxima cuando yo tengo una sección transversal a lo largo de este eje Y, que es lo que vemos aquí. En este caso estas fronteras se extienden, esta de aquí y esta de aquí se extienden a infinito. Entonces esta parte podría llegar a parecer como minuta peccata, o peccata minuta, pero resulta que es bastante importante, porque los modelos analíticos que se han desarrollado, este modelo analítico se desarrolló y es muy común, el del hoyo, y este de la esfera no se ha desarrollado, y al momento de adaptarlos resulta que hay una diferencia de un factor de aproximadamente 2. Creo que si ya no me acuerdo si es 2 o 3, pero el caso es que en un momento determinado hay un factor que es importante, y eso significa que si hacemos un cálculo de un umbral de las condiciones de ruptura utilizando este modelo, cuando en realidad tenemos una cámara magmática más parecida a esta de acá, vamos a errarle por un factor de 2 o de 3. Entonces, analíticamente ya es importante esa parte. Ahora, todas las cavidades son equivalentes, aún y cuando hablamos acerca de cavidades, no son todas equivalentes. No es lo mismo tener una esfera a tener una elipsoide. Y el elipsoide aquí en este caso, pensado como un elipsoide vertical, resulta que es un tanto cuanto más complicado hacer la descripción del tensor de esfuerzos con las coordenadas esféricas. Aquí es un tanto cuanto más complicado porque va cambiando la curvatura precisamente de la superficie. Y en ese sentido las ecuaciones derivadas en ecuaciones elípticas
llegan a ser particularmente complicadas, y lo cual ha contribuido en buena medida en que mucha gente al momento de hacer modelos analíticos piensa y dice, bueno, pues es que entonces esto de aquí, perdón, es equivalente a esto de acá, y entonces utilizan estas ecuaciones para describir una situación como esta. Y eso nuevamente nos lleva a errores. ¿Son grandes los errores o cuál es la importancia? Y todo esto es nada más porque es uno muy sangroncito y entonces dice uno, no, hay que hacerlo todo perfectamente, o pueden llegar a ser importantes los errores. Uy, aquí se perdió algo, pero bueno. No se perdió, sí se alcanza a ver. Ok, en este caso, esto de aquí es para un elipsoide alargado y esto es para un elipsoide aplastado. Si me regreso aquí, este elipsoide es alargado propiamente y un elipsoide aplastado tendría la menor dimensión a lo largo de este eje y es una oblea propiamente que está dando vueltas a lo largo de este de acá. Y eso que es una elipse, ¿cómo se llama? De rotación, porque si no las ecuaciones todavía son un poco más complicadas, pero bueno. Aquí, ¿qué es lo que en un momento determinado tenemos? Tenemos las tres componentes de esfuerzos que serían a lo largo de estos ejes. En este caso es la componente radial, la componente tangencial en una dirección, la componente tangencial en otra dirección. Lo mismo conceptualmente aquí, pero noten que esta no es una componente radial en el sentido más estricto, porque el radio propiamente es diferente en cuanto a la orientación geométrica que tiene aquí. Eso va cambiando el ángulo. Entonces, en cuanto a esas componentes, es una componente perpendicular. Lo que tenemos aquí, este es el caso de lo que tenemos de aquí sería la esfera. Lo que no tiene ornamento propiamente es la esfera. Y si es en el caso azul, las líneas azules son las que serían el extremo de un elipsoide llegando a una esfera. Entonces eso nos sirve de referencia propiamente. Este es el esfuerzo radial y estos son los dos esfuerzos tangenciales propiamente, uno el polar y el azimutal. Estos son diamantes y estos son triángulos. Y en este caso estos son los radios que hay o los cocientes que hay entre los radios máximos y mínimos de la elipse. Este es 1.4 y 1.4 para el caso de algo alargado y algo aplastado, y este es 10 para el caso de algo alargado y 3.3 para el caso de algo aplastado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí propiamente? Bueno, de entrada vemos que sí hay una diferencia importante entre las líneas azules y las líneas de los otros colores. No mucho en cuanto a la componente radial propiamente. Aquí, por ejemplo, vemos que prácticamente no habría mucha diferencia entre si es una esfera o es una elipse propiamente, con un factor inclusive de 10 siendo alargada. No hay realmente mucha diferencia en la componente radial, pero las componentes tangenciales sí hay una diferencia que puede llegar a ser importante. Esto es lo que tendríamos en el caso de una esfera, y conforme vamos aumentando nuestro grado de alargamiento de verde a rojo, en el caso verde son estas dos las componentes tangenciales y en el caso rojo son estas dos las componentes tangenciales de una elipse alargada. En este caso está lo mismo, pero para una elipse aplastada. Vemos que también hay esas diferencias dependiendo del cociente entre los radios, el más grande y el más chico. Y básicamente lo que vemos es que sí hay una diferencia también entre la magnitud de las componentes tangenciales. Por lo tanto, sí va a haber una diferencia en cuanto a la orientación de la fractura que se va a poder llegar a estar generando, aún suponiendo que tuviéramos una cámara uniformemente presurizada y que en un momento determinado tenga un esfuerzo debido a las mismas condiciones físicas. La sola geometría va a estar generando un problema. Obviamente, entre más alargada sea nuestra esfera, vamos a estar teniendo diferencias muchísimo más importantes. Y entonces esto puede llegar a ser también importante porque puede llegar a pasar de tensión a extensión de manera natural. Y eso en un momento determinado tiene amplias implicaciones al momento en el cual se va a romper la cámara magmática. Ahora, si nos acercamos a la superficie,
también puede llegar a haber una diferencia importante. Hay varios artículos que hablan acerca de la influencia de la superficie, hay algunos cálculos de iteraciones, otros un poco más analíticos directos. En este caso en particular tenemos el color rojo, son cavidades, en el caso azul son la geometría de túneles, y entre epsilon este es el ángulo polar, de la parte que estamos más lejos, aquí estamos más cerca del ecuador, y este es un epsilon en el que tenemos más lejos de la superficie. Y aquí lo que vemos es que la variación de la magnitud de de las componentes de esfuerzo, perdón, también depende considerablemente de la geometría. Y en un momento determinado podemos tener algo que está por arriba o que está por debajo de la situación que vamos a tener en el caso de la esfera. Es decir, entre más cerca o más lejos estemos de la superficie, la cámara magmática sí va a sentir la presencia de esa superficie, pero no la siente de la misma manera dependiendo de la geometría. Es decir, un túnel que está a la misma profundidad, los símbolos, no sé si se alcanzan a ver, o los símbolos propiamente son la misma profundidad. Uy, aquí quedó muy chiquito, que son los epsilon. Esta parte de aquí vemos que en un momento determinado la magnitud de los esfuerzos sí se siente de manera diferente. Y sobre todo que aquí, por ejemplo, tenemos un esfuerzo que tiende a ser compresional, mientras que en el caso de un túnel nunca vamos a tener ese esfuerzo compresional. Entonces, considerablemente borroso todo aquí, pero básicamente en esta tabla hay una compilación de los diferentes modelos analíticos de cámaras magmáticas que se han hecho. Si hacen ustedes una búsqueda de estructura y de modelos de cámaras magmáticas y etcétera, etcétera, la lista de referencias es muchísimo más amplia que lo que está aquí, pero normalmente se van a encontrar que todos esos artículos están basados en y hacen referencia a alguno de estos de aquí. Estos son el núcleo básico donde están desarrollándose diferentes concepciones analíticas. Y entonces lo que vemos es que en algunos casos se tiene la frontera que se está utilizando puede ser para un hoyo horizontal o para una cavidad esférica. En algunos casos se tiene superficie o no está explícitamente considerada. En algunos casos la influencia del esfuerzo litosférico está considerado o no está bien especificado, se tiene que inferir. En algunos casos sí está explícitamente identificado. Es decir, hay muchas variantes que en un momento determinado se han estado poniendo. Entonces, resulta que es particularmente difícil decidir, bueno, ¿y ahora cuál es la que yo necesito? Si yo tengo un volcán en particular que me gustaría tener alguna idea de cuáles van a ser los umbrales que me van a llevar a que haya una ruptura, ¿cuál es el modelo analítico que voy a tener que utilizar? No es una pregunta fácil, por lo menos para mí no era una pregunta fácil de responder, y de ahí la necesidad que tuve de ponerme a hacer este tipo de cosas, simplemente para poner un poco de orden en mi mundo por lo menos. Entonces, ahora, ¿cuál de todos estos es el mejor? Que por otro lado es parte de la pregunta. En realidad, ninguno es mejor que el otro, porque cada uno tiene condiciones diferentes. Entonces, el mejor va a ser el que tenga las condiciones más cercanas a lo que en un momento determinado yo tengo y quiero modelar. No es que uno sea intrínsecamente mejor. Y entonces, por eso es que es sumamente importante tener conciencia de cuáles son todas estas condiciones para que en un momento determinado yo escoja cuál es ese modelo. Y ese va a ser entonces el mejor en ese momento. ¿Tiene algún tipo de importancia o de relevancia estarse preocupando por ese tipo de cosas desde una perspectiva geológica y un poco más fácil de manejar? Bueno, la verdad es que sí, porque aquí, por ejemplo, simplemente el aspecto de la geometría, simplemente, y esto está basado en términos de las relaciones que hay entre los dos esfuerzos tangenciales, uno vendría en esta dirección y el otro viene en esta dirección. Dependiendo de esa geometría, podemos llegar a tener algunas implicaciones que son bastante interesantes. Por ejemplo, una serie de diques radiales podría llegar a ser muchísimo más fácilmente obtenible si tenemos una cámara magmática alargada, pero alargada de manera con el eje mayor vertical. En ese caso, esas condiciones óptimas de ruptura van a ser tales que la ruptura a lo largo de la superficie de la cámara se van a mover a lo largo de estas líneas, y entonces el plano, propiamente el magma que va a estar saliendo, va a estar moviéndose a lo largo de estos planos sombreados, y lo que vamos a ver en la superficie va a ser básicamente un enjambre de diques radiales. Es
son las geometrías que favorecen este tipo de diques en la superficie. Pero si tenemos una cámara magmática que es alargada, puede ser un hoyo, o esto podríamos llegar a pensar que es un elipse alargado. Esa es una suposición más o menos válida en un extremo. Las condiciones van a ser tales que vamos a tener muchísimo más fácilmente diques paralelos, y las erupciones es muy probable que tengan lugar a lo largo de diques con un cierto ángulo, como este de acá. Ahora bien, si la cámara es aplastada, lo que vamos a tener en cuanto a las condiciones de ruptura y la geometría que se tiene aquí, me diría que lo que es un poco más fácil es tener este tipo de conos inclinados. Entonces, en este caso en particular, también puedo llegar a tener una cierta influencia con respecto a la geometría de la cámara. Y cuando tengo relaciones cruzadas, como esto de aquí, es más probable que en un momento determinado tenga una geometría como la de un esfera. Entonces, por eso es que era importante también tener en cuenta la relación geométrica tridimensional, porque en un momento determinado esto resulta que tiene relevancia con respecto a lo que vamos a estar observando a la superficie. Y en algunos casos es muy probable que pudiéramos llegar a, ya pensando en términos de un sistema activo, es un sistema dinámico, va a estar cambiando. Esta cámara, recuerden que es una cámara conceptualmente puesta, pues a fin de cuentas la superficie, no creo que haya ninguna cámara que en realidad la vayamos a poder representar de manera perfecta por estas superficies. Entonces es algo que, siendo un proceso dinámico, podemos llegar a estar pasando de esta situación a esta situación, y tal vez a lo largo después de esta situación. Ahí ya depende mucho de otros factores, de ahí la necesidad de hacer cosas muchísimo más complejas, pero en muchos sistemas encontramos que tenemos relaciones bastante marcadas en superficie. Entonces eso es particularmente importante. Ahora, todo eso simplemente en cuanto a las condiciones de ruptura, pero también tenemos que preguntarnos, porque aquí en este caso, bueno, en este modelo conceptual yo estoy diciendo que esta sería ya la superficie, entonces aquí hubo una erupción. Pero realmente una ruptura de una cámara magmática me lleva a una erupción en todos los casos. Y la respuesta es evidentemente no. Es un proceso considerablemente más complicado que eso, y a fin de cuentas tenemos que considerar cuáles son las condiciones que me llegan a la ruptura. Si eso me lleva a la ruptura de la roca a un cierto nivel, entonces puedo seguirme moviendo hacia adelante, que sería esta parte de acá. Si hay otros procesos que pueden entrar a tomar lugar que no eran importantes a mayor profundidad, y si esto en un momento determinado me da la presión suficiente para romper la roca en la parte donde se está propagando el dique, entonces me muevo para acá. Si tengo un mayor crítico, me sigo moviendo hacia, o bueno, el magma se va a seguir moviendo a profundidades más someras, pero si no es, entonces me puedo llegar a estar regresando. El caso es que en algunos casos pudiera llegar a ser que el incremento inicial de presión, o lo que va a iniciar la ruptura original, no necesariamente va a ser un solo factor, puede llegar a ser un combinado de muchos factores. Y después de que tengo esto, también puede haber otros factores externos que no necesariamente son los que provocaron la ruptura original, los que también van a estar contribuyendo durante el camino de ese magma para que llegue yo a esa ruptura, que eventualmente tengo una iteración propiamente hasta que ya llego a la superficie, en cuyo caso ya tengo una erupción propiamente dicha. Entonces esta parte es un aspecto conceptual particularmente simplificado, porque resulta que muchos de estos procesos pueden estar tomando lugar de manera simultánea. Entonces meterlos en un programa de computadora resulta algo particularmente complejo. No es imposible, pero sí es particularmente complejo. En todo caso, desde una perspectiva netamente analítica, se pueden llegar a constreñir cuáles son las condiciones generales de ruptura como en función de la profundidad. Y en estos dos casos, esto de aquí, esta presión crítica, que sería lo que en un momento determinado podríamos considerar, simplificar como esa condición única, vamos a tener que, puede ocupar cualquier valor entre estas dos envolventes. Este sería el esfuerzo litosférico de Helm, si se acuerdan, y este es algo bastante razonable para cualquier tipo de estado sólido. Entonces tenemos un rango de posibles presiones o condiciones críticas que tenemos que pasar, y este recuadro es una amplificación en esta parte de aquí,
Quizá no se nota mucho, pero en un momento determinado esto ya no es tanto una línea recta, aquí se está tomando en cuenta la posibilidad de que haya variaciones en la parte más somera por diferencias de la litología. Pero la desviación de un caso ideal no es particularmente grande. En todo sentido, lo más importante de esta gráfica vendría a ser el hecho de tomar conciencia de que tenemos no una condición única para poder tener rupturas, sino que tenemos un envolvente y ese envolvente va siendo muchísimo más grande conforme la profundidad se va incrementando. Y en función de los diferentes factores que pueden llegar a contribuir a que se haya detonadores de erupciones, hay una gran cantidad de cosas que se pueden llegar a dar. No les voy a presentar las gráficas que salen de todos y cada uno de esos factores, pero aquí tenemos, por ejemplo, dos. Estas líneas de aquí son las dos líneas anteriores, son lo que marcarían la parte crítica, y en este caso es simplemente el efecto de la fusión. Al momento de fundir un material, ese material va a aumentar de volumen. Al momento de aumentar de volumen, eso está ejerciendo una presión hacia la roca encajonante, y ese efecto de presión propiamente sería como la presión interna de la cámara magmática, que podemos calcular en función de diferentes cotas. En este caso en particular tiene que ver con cuáles son los coeficientes termodinámicos de fusión, la variación de ese coeficiente con la profundidad, y la densidad inicial del magma, que en este caso está manejado para dos casos extremos, o bueno, no extremos, pero sí más o menos representativos de cosas basálticas. Y lo que resultaba es importante es que estas cosas no están bien determinadas desde la perspectiva experimental. Realmente tenemos incertidumbre con respecto a cuál de estos valores son los que en un momento determinado podemos llegar a tener. Entonces hay muchísimas más curvas como estas, pero estos dos, de aquí y este de aquí, sí son los casos extremos. Todo lo demás va a caer dentro de alguna de estas dos condiciones. Y lo que vemos en cada una de estas curvas es la presión que se originaría únicamente por un cierto grado de fusión parcial. Entre más nos movemos para acá, los colores van del cian al negro, tenemos cada vez un mayor porcentaje de fusión parcial. Entonces, digamos que aquí no hay nada sorprendente. Entre más material fundido tengo, es evidente que tengo más presión dentro de la cámara magmática o de la región de la cámara magmática. Pero aquí resulta que, por ejemplo, dependiendo de cuáles sean mis condiciones de la cámara, aquí si se dan cuenta, esto por ejemplo aquí podría llegar a romper, es el primer momento en el cual podría romper una cámara X a aproximadamente 110, 120 kilómetros de profundidad, pero para eso necesitaría tener prácticamente todo mi material fundido. Normalmente no vamos a tener el 100% de material fundido a profundidad, normalmente vamos a tener una porción muchísimo menor. Entonces bajo este modelo termodinámico y demás, únicamente podría empezar a romper cámaras magmáticas a profundidades particularmente someras. Pero bajo estas condiciones de cuestiones termodinámicas, si se dan cuenta aquí la escala va muchísimo más de los 250, y entonces en algunos casos, como aquí por ejemplo 150, más de 150 kilómetros, ya no necesito el 100% de material fundido, sí necesito mucho, pero aquí por ejemplo si tengo algo alrededor de 100 kilómetros, un poquito menos de 100 kilómetros, con aproximadamente el 50% de material fundido ya puedo empezar a romper la cámara magmática propiamente. Entonces esto de aquí de alguna forma también nos está dando una cierta idea de a partir de qué momento únicamente el efecto de la fusión del manto, aquí no le estoy metiendo ningún otro factor, es simplemente el efecto de la fusión del manto, me permitiría empezar a sacar, a extraer líquido de la cámara magmática. Y esa parte es importante porque después tenemos muchos modelos de petrogénesis con respecto a cuál es el origen del magma y si las profundidades, y etcétera, etcétera. Bueno, eso nos están diciendo que no necesariamente o que no únicamente la fusión y la cantidad de material fundido va a ser importante. Vamos a necesitar tener algún otro tipo de factor para poder extraer ese material. Otro, dentro de todo lo que son los más importantes, es el efecto de exsolución de gases. Aquí tenemos, la exsolución de gases va a tener un efecto normalmente a profundidades particularmente someras. Los dos ejemplos o los dos casos dominantes van a ser agua y dióxido de carbono. El efecto del dióxido de carbono se siente a muchísimo mayor profundidad que en el caso del agua.
En el caso del agua no es lo mismo tener el agua disuelta en un material riolítico que en un material basáltico, y aquí tenemos los porcentajes de material fundido que debería yo de tener para poder empezar a romper una cámara magmática propiamente dicha. Entonces vemos aquí que dado estas condiciones, el único efecto de exolución, el efecto único, perdón, de la exolución de los gases, en el caso de si tengo dióxido de carbono, lo que vamos a tener es que puede llegar a ser importante una profundidad máxima de alrededor de unos 40 kilómetros. Cualquier cosa que esté más o menos a los 40 kilómetros es susceptible de ser afectada por la disolución de dióxido de carbono. ¿Y qué tanto dióxido de carbono se tiene? Bueno, también va a ser importante porque en un momento determinado puede llegar a contribuir para esa ruptura. En el caso del agua, solamente en el caso del basalto, dependiendo de esta cantidad, es un poquito más somero, pero también no es nada de especial. Ahora, en un momento determinado, aquí también la otra cosa es importante. Esto sería la condición más favorable en la cual yo podría llegar a generar una ruptura. Pero recordemos que a lo mejor en el lugar específico donde está mi volcán, las condiciones litostáticas no coinciden con esta línea, sino que podrían estar en algún lugar por aquí, siguiendo una línea en lugar por acá. Entonces, aun y cuando en algunos casos pueda yo, con esta cantidad de agua, pueda yo generar una ruptura, va a haber otros casos en los cuales esta cantidad de agua no va a ser suficiente para generar una erupción o empezar a generar una ruptura. Entonces eso nos explica, como empezamos a tener ya tantas variables, eso nos explica el por qué en algunos casos hay algunos detonadores que se han reportado en la literatura como algo que sí te genera una erupción, mientras que en otros casos exactamente el mismo detonador no genera una erupción. Entonces no es nada de sorprender, simple y sencillamente hay condiciones que no estamos tomando en cuenta, que no estaban siendo metidas en ese análisis. La otra cuestión es que aislando cada una de las contribuciones de cada uno de los diferentes detonadores, que insisto, estos fueron simplemente un par de ejemplos, lo que se tiene que hacer propiamente es ir sumando, porque el efecto de cada uno de estos detonadores o cada uno de estos efectos de presión es aditivo. ¿Sí? Aditivo, no aditivo, porque si no es aditivo es una adicción, no. Se suman entre ellos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos cosas. Estas son las contribuciones de fusión, esta es la contribución de la exsolución de los gases, y al momento de sumar estas dos, esta vendría a ser la curva que me va a representar la suma de estos dos. Entonces nos damos cuenta de que este factor en sí mismo y este factor en sí mismo, cada uno por separado, no serían suficientes para provocar una ruptura. Pero al momento de ponerlos los dos juntos en el mundo físico, eso me mueve el esfuerzo a esta parte de aquí, y entonces a lo mejor ahora sí ya puedo empezar a generar una ruptura. Entonces toda esa otra parte también es importante. El ejercicio que hay que hacer entonces es tener cada una de estas curvas, irlas sumando, irlas poniendo, y entonces empezar a predecir qué tan factible es o no que tenga una erupción. Obviamente eso va a pasar a un nivel, y ese ejercicio lo tengo que repetir al siguiente nivel en cuanto a menor profundidad, y luego repetirlo al siguiente nivel, y etcétera, etcétera. Es decir, tengo que hacer todo este proceso iterativo en un momento determinado. Y esta sí es la lista más o menos completa de lo que se han considerado hasta ahorita como los detonadores de erupciones volcánicas. Factores que van desde, no sé si se alcanza a ver, creo que está muy borroso aquí, factores que van desde colapso de un sector de un volcán, remoción de alguna carga, por ejemplo, de una carga de un glaciar, o cosas por el estilo, mareas, son factores externos, y factores internos también tengo una cantidad más o menos grande: vesiculación, que es exsolución de gases, expansión térmica del magma, inyecciones de magma que viene de un sistema un poco más profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos y cada uno de estos los puedo evaluar de la misma manera, y cada uno de estos va a tener una contribución que se tiene que ir sumando en cada uno de estos pasos. Entonces básicamente eso es lo que nos llevaría a hacer un modelo que ese ya no puede ser analítico, pero sí tiene que ser ya numérico, recurrente, repetitivo, etcétera, etcétera, para poder tener idea de si una ruptura de una cámara magmática va a llevar o no a una erupción. Entonces, en conclusión, pues no todos los modelos analíticos de estabilidad mecánica de cámaras magmáticas son equivalentes. Si hacen ustedes una búsqueda en Google,
No se vayan con el primero que encuentren, ni con el que tiene más citas. Pónganse, deténganse a pensar un poco respecto a cuáles son las condiciones reales en las cuales quieren trabajar. Debe de haber esa congruencia entre qué es lo que quieren modelar o qué es lo que van a querer modelar y el modelo que escogen. Normalmente siempre va a haber evidencia geológica que va a favorecer un modelo en particular, entonces esa parte creo que es sumamente importante tomarla en cuenta. Y por otro lado, no todo lo que vaya a generar una ruptura en una cámara magmática siempre va a llevar a una erupción, y cada una de estas cosas se puede llegar a jerarquizar en función de el rango de profundidades y el efecto que puede llegar a tener para provocar la energía. Pues eso es todo. Si quieren más detalles les puedo responder las preguntas tal vez, y si no, esto está publicado en algún artículo en algún lugar en la literatura, entonces también pueden consultar esos detalles. Gracias.